tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Hoy vamos a platicar con la gobernadora del estado, Maru Campos, quien se encuentra con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Maru. Gracias, Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto, pues saludar a toda la gente que está aquí en tiempo.com, en esta familia, en este equipo. Gracias, Maru. Gobernadora, usted ayer presentó su cuarto informe de gobierno, estuvo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua y bueno, básicamente dio un panorama de cómo se encuentra el estado. ¿Cómo estaba antes y cómo está ahora el estado de Chihuahua? Por ejemplo, usted inició hablando de ordenar y de rescatar las finanzas. Y bueno, ayer dio a conocer que Chihuahua tiene mucho mejores calificaciones crediticias, ¿no? Así es. Fíjate que el primer reto para la administración fue llegar y ordenar la casa. Entonces fue, pues, encontrar las fórmulas, las herramientas para que el estado de Chihuahua dejara de ser el mayor estado con deuda per cápita en el país. Y bueno, eso nos costó 2 años de política de austeridad, 2 años, fíjate lo que había, de registrar los ingresos, porque resulta que, por ejemplo, sacabas una licencia de conducir o sacabas un acta, no sé, de defunción, y entonces decían, pues decíamos luego nosotros cuando recibimos la entrega de recepción, pues que las actas de defunción o que las de nacimiento o que las inscripciones de las escuelas son gratis, ¿por qué no están registradas en gobierno del estado? Pues alguien se llevaba el dinero y entonces los ingresos eran mucho menores. Entonces si ponías orden en esta parte de ingresos, pues obviamente que ibas a tener un mayor número de ingresos sin tener que subirle los impuestos a la población, y si a eso le sumas una política de austeridad entre los secretarios, bueno, pues tuvimos el recurso necesario para ir avanzando, disminuir o refinanciar los créditos a largo plazo, perdón, sí. Miguel, porque estaban con tasas impresionantemente altas y entonces no era el momento para tener esos intereses tan altos. Había negociado los créditos a intereses muy altos. ¿Quién se llevaba esa ganancia? Bueno, esto fue en la administración pasada. Entonces, pues cubriendo y refinanciando, arreglando estas cosas, pudimos tener ya presupuestos sin déficit, presupuestos donde si decías voy a poner 4 estancias, había dinero para esas 4 estancias, para pagar a proveedores y para ir saliendo de la deuda. Entonces fueron 2 años y medio, 3 años. Luego vino la época de pues cubrir lo esencial, a través del MediChihuahua, a través del NutriChihuahua, y luego ya viene la parte de consolidar. ¿Y qué tan sostenible va a ser este modelo de las finanzas de Chihuahua? Porque bueno, hay un entorno económico nacional complicado, hay un entorno económico internacional muy complicado. Entonces, ¿qué tan sostenible puede ser las finanzas que tiene ahorita Chihuahua? Depende de los chihuahuenses, y depende de los chihuahuenses porque este es el estilo de gobernar de los gobiernos humanistas, realmente humanistas, que nos preocupamos por los seres humanos, que nos preocupamos por su dignidad. Y bueno, pues depende de los chihuahuenses, que sepamos comparar un gobierno que sí gobierna pues atendiendo a las necesidades básicas de la población, a los seres humanos, no a las masas, o un gobierno del estado pues que se dedique pues sí a darnos apoyos, que los agradecemos mucho, que son de emergencia, pero que no llega más allá y que no impacta de forma positiva. Más allá, perdón. Una gobernanza, que defienda, fíjate, ayer lo decía, una gobernanza de un gobierno humanista que defienda la vida como todos lo conocemos, pero defender la vida también es cuidar de nuestros enfermos, cuidar de un niño que sufre cáncer, cuidar de una persona que viaja en carretera y que tiene que estar la carretera bien arreglada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de gobernanza que tenemos los gobiernos humanistas y que eventualmente pues los chihuahuenses tendrán que decidir. Okay. Para terminar con esto de las finanzas, más allá de la calificación positiva que pueden dar las calificadoras a más en el caso del gobierno de Chihuahua, ¿cuál es el indicador para usted, gobernadora, que realmente le diría que las finanzas de Chihuahua están bien? Pues la elaboración del presupuesto, y mira que los diputados son muy estudiosos y se ponen a estudiar y arrastran el lápiz, pues el ver cómo va evolucionando el presupuesto durante el año, el ver que nos alcanzan para las cosas que sí impactan, esa es una gran forma de medir que estamos mejor. Muy bien.
Se han invertido, ayer lo dijo en el informe, 3.600 millones de pesos en equipamiento policial. Y bueno, pues se reporta una reducción de 18% en el delito de homicidios o en las ejecuciones. ¿Cuál es la meta realista? Y en la percepción también. Y también las encuestas de ENSU, del INEGI, demuestran que ha bajado o ha disminuido la percepción de inseguridad, tanto en Juárez como en la ciudad de Chihuahua. La mala percepción, así es. Entonces, ¿cuál es la meta realista para usted, gobernadora, en este rubro de seguridad? Bueno, la seguridad es una tarea permanente, es una tarea de colaboración, de mucha coordinación con las Fuerzas Armadas, con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Seguridad. Y bueno, no podemos asegurar, pero trabajamos todos los días pegados a esta colaboración y sobre todo con esta plataforma Centinela, que no es la torre, Miguel. La plataforma Centinela implica los 13 subcentros que están se encuentran en el estado de Chihuahua y que son como el PECU aquí en la capital. Pero bueno, son 13 en los municipios donde tienen mayor incidencia delictiva el estado y de donde se nos genera información. La información se analiza por un grupo de especialistas, analistas en seguridad pública y se van armando las piezas de rompecabezas para saber dónde están los generadores de violencia, qué es lo que pretenden hacer en el estado y bueno, pues detenerlos, ¿no? Ahorita que comenta de colaboración, ¿qué parte de la estrategia de seguridad depende todavía del respaldo de la federación, del respaldo federal? Y bueno, ¿y qué tanta o qué tanto de esto ya es algo que el Estado ha logrado materializar, que ha logrado, vamos, sentar las bases para que se dé esta seguridad en el Estado? Mira, todo depende del gobierno federal. Yo te puedo decir que el 80% de la seguridad depende del gobierno federal. ¿Por qué? Porque el 80% de los delitos en el estado de Chihuahua pertenecen al fuero federal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le entramos muy fuerte al gobierno del estado con una parte del gobierno federal, que es la Secretaría de la Defensa, con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Omar García Harfuch. Entonces, todo esto le compete al gobierno federal y bueno, pero pues tenemos que trabajar en esta colaboración. Pero realmente te pongo el ejemplo, a ver, el uso de armas exclusivas del ejército. El crimen organizado trabaja con estas armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Y nosotros como estados, entidades, Guanajuato, Chihuahua, no sé, Michoacán, no tenemos la posibilidad de usar este armamento. Entonces, pues hay que ser muy creativos, por eso también es tan importante la inteligencia y ser asertivos en lo que vamos a hacer, porque bueno, digamos que no hay piso parejo a la hora de usar el monopolio del uso de la fuerza de la que tiene el Estado. Okay. Nutri-Chihuahua y los Serenams fue también mencionado ayer en su informe. Son apuestas centrales en el tema, ahora sí que de bienestar social que ha hecho su gobierno. ¿Cómo podemos medir el éxito? O sea, ¿qué le está dejando estos programas al estado de Chihuahua? Pues mira, pudiera parecer así como, a ver, ¿por qué te dedicas a darle de comer a la gente? ¿O por qué te dedicas a hacer obra enterrada en el agua? ¿O por qué te dedicas a darle salud a la gente si ahí está el IMSS y el ISSSTE? No, a ver, yo le quiero decir a la población que este gobierno humanista no es de grandes puentes, aunque vamos a hacer puentes al final. Pero no es de grandes puentes, no es de estas obras faraónicas que antes se hacían hasta monumentos. No, este gobierno es de cuidar a la persona en sus más básicas necesidades, que es salud, que es alimentación, que es educación. Otra vez, el que cuidemos a una persona que pueda llegar tranquila y en paz a su casa en el tema de seguridad. No es hacer estas obras que luego se hacen para salir en los medios de comunicación, para que la gente les aplauda, pero que realmente no trae ningún beneficio a la población y por eso la gente no cree en los políticos, porque entonces decimos, sí, vamos a hacer las cosas que se vean muy bonitas y que nos aplaudan, pero eso termina siempre minando la credibilidad
insensibilidad de la gente hacia los partidos políticos y hacia la política. Dicen, pues es que no me sirvió de nada los 6 o los 3 años que estuvo ahí. Y entonces es cuando disminuye y se abre esta brecha entre el ciudadano y los políticos. ¿De qué nos va a servir? De cubrir las necesidades básicas de la población. Tenemos en Ciudad Juárez, sí, hay mucha movilidad en Ciudad Juárez, pero tenemos cifras del un 32% de hermanos juarenses que viven en pobreza alimentaria. Nos espantaría ver aquí en Chihuahua capital, en pleno siglo XXI, en un estado como Chihuahua, número 1 en exportaciones hacia Estados Unidos, también con mucha pobreza alimentaria en las zonas marginadas, en el Oasis, en la Soledad, en Ladrilleros. Entonces, bueno, ahí es donde debe estar el gobierno humanista. Son programas entonces que sí logran un cambio estructural. Sí, claro. Sí, claro. Más allá de los apoyos del día a día. A ver, son cambios que son programas que cambian estructuralmente, claro, porque tienes a una persona sana, dignificada, que entonces puede salir a buscar trabajo, porque si estás sano y alimentado y porque tienes a tus hijos. Niños sobre todo, ¿no? Donde tienes a tu núcleo familiar sostenido y entonces ya el padre de familia o la madre de familia se puede preocupar por ir a trabajar, ¿no? Y de otra forma hubiese sido muy diferente. Además, estos programas NutriChihuahua y MediChihuahua y lo que estamos haciendo con las estancias infantiles no exime el que hagamos estos planteamientos económicos que estamos haciendo en Ciudad Juárez, todas las becas para que los jóvenes desarrollen su talento, su educación, les tengan valor agregado en las universidades para que puedan mejorar sus conocimientos de ingeniería y puedan estar pues a la vanguardia cuando una empresa como Foxconn, que es el tercer empleador del mundo, después de Amazon y de Walmart, y les diga, vengan, necesito desarrollo de talentos y necesito jóvenes bien pagados, pero los necesito con estas características, ¿no? Y te estoy hablando de un Foxconn que es proveedor de los semiconductores en el mundo. Ahora que habla de MediChihuahua, en 2 años que tiene el programa ha atendido a más de 500,000 de personas. O sea, 1 de cada 5 chihuahuenses ha tenido la oportunidad de recibir alguna atención médica en este programa. 2 millones de recetas médicas, esta solo en el año pasado. 2 millones de recetas médicas surtidas. ¿Va a ser su legado MediChihuahua? Pues podría ser, ¿por qué no? Como gobernadora, desde luego. Digo, mi legado, y me encanta, o sea, no sé qué tenemos aquí en la cultura política de Chihuahua, pero todo el mundo me pregunta, ¿tu legado? Bueno, a ver, el legado, pues pueden ser, si lo quieren ver, los puentes, la infraestructura, los 4,000 millones de pesos que se van a usar en infraestructura. Si lo quieren ver, a lo mejor los 1,800 millones de pesos que se van a usar para la sequía y para nuestros productores y ganaderos que la están pasando realmente mal en el campo. Si lo quieren ver, a lo mejor los 4,000 millones en carreteras que también se invirtió. Si quieren los 3,600 millones en seguridad pública. O sea, hay mucho. ¿El transporte público? El transporte público. El Juárez Bus. El Juárez Bus, el Bowie aquí en Chihuahua. Y bueno, ¿cuántos años tenía Ciudad Juárez? Más bien, nunca había tenido un servicio de transporte digno. Y bueno, nunca había tenido camiones nuevos, último modelo. Bueno, nunca lo había tenido. Sí, siempre eran camiones, la verdad, de segunda mano. Eso sí, siempre que uno viajaba a Ciudad Juárez veía camiones de segunda mano. Último modelo. Camiones escolares, ¿no? De esos que se usaban en Estados Unidos y luego ya los traían a dar servicio de transporte a Juárez. Y con mucha tecnología, tienen GPS, tenemos el video wall también de la Secretaría General de Gobierno de quién baja y sube de los camiones, el chofer si va echándose una cerveza o si va viendo el celular. Estamos cuidando esos camiones, tanto en Ciudad Juárez como aquí en Chihuahua. Sobre el agua, ayer también comentó algo, fue enfática, dijo que no va a titubear. ¿Está dispuesta a una confrontación política por el tema del agua, la gobernadora? A ver, no tiene que ser una confrontación política. Yo creo que nadie está obligado a lo imposible. Y yo creo que ayer hablaba muy claramente, ahí estaba el secretario de Agricultura del Gobierno Federal, el agua para nosotros es un don divino. El agua para nosotros es historia, es lucha, es todo. Entonces, en lo primero o ahí pudiera ser el legado, en lo primero en lo que una gobernadora o una actora política tiene que estar, una actriz política, pues es en defender el agua y en ayudarle a nuestros productores a que se mantengan con
con la certeza de que van a tener una cosecha agrícola. El día de hoy se anuncia que tenemos el 35% de la cosecha. Arranca el ciclo agrícola pues muy mermado, pero bueno, arranca el ciclo agrícola de este año ya. Por eso te digo, yo soy muy creyente, soy muy católica, yo le pido a Papá Dios y le pido a los chihuahuenses también que son católicos, cristianos, que no dejemos de pedirle a Dios nuestro Señor para que llueva mucho todo el año y que nos dé esa esperanza de que puede seguir habiendo cosechas agrícolas. El informe de ayer fue de los resultados que se han logrado en los últimos años en todos los años de su administración, pero también de anuncios. Y en el año pasado. Ajá, en el año pasado, en lo que lleva el sexenio, los 4 años que lleva, 4 años y algunos meses, y también, pero también se hicieron anuncios. Viene obra pública importante, gobernadora. 6 puentes o 6 pasos a desnivel en la ciudad de Chihuahua, obras en el Relís, el Teatro de los Héroes, 3 puentes en... El Pistolas Meneses. Esas son las 10 obras de Chihuahua, más el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez, remodelación del Parque Central en Ciudad Juárez, Las Torres. Construir 3 puentes en la Avenida de las Torres, en Boulevard Independencia, en la Villarreal Torres y también en la Valle del Sol. Te la sabes mejor que yo, ¿ya ves? Es que... Muy bien, se puso a estudiar, productora. Pues es que además, déjenme les digo que aquí... tenemos una productora mujer, orgullosamente. Claro. Como debe ser, sí. Como debe ser, gracias. Muchas gracias. Entonces, todos estos puentes y toda esta obra que se va a hacer para Chihuahua, ¿cuándo se inicia? ¿Todo es este año? ¿Cómo la van a estar trabajando? Iniciamos ya. A ver, ¿cuál es la primera que va a arrancar? ¿Cuál es la primera que va a arrancar? Aquí en Chihuahua. Ajá. Aquí en Chihuahua vamos a empezar, según yo, por Quinta Real. Okay. Y por Palestina. ¿Por qué? Porque son donde tenemos los proyectos ejecutivos. Okay. En Ciudad Juárez vamos a empezar por Las Torres o por el Centro de Convenciones, porque el Centro de Convenciones, el proyecto ejecutivo, no lo tenemos nosotros, pero ya les hemos estado dando carrilla para que empiece. En Delicias... ¿Quién no tiene el fideicomiso? El fideicomiso. En Delicias vamos a empezar con una sorpresa, pero ya está el proyecto técnico de un gran modelo educativo para Delicias. Okay. En Camargo vamos a empezar con la ampliación del centro de salud. Y en Juárez vamos a empezar a la par con la renovación del Hospital General de Juárez. Ok, bueno, pues, ¿por qué? Así entré mucho. ¿Por qué hacer un informe y anunciar obras? Porque fíjate que este recurso de las obras viene de la generosidad de los empresarios, porque aumentamos un punto porcentual el impuesto sobre nómina, y nos pusimos todos de acuerdo, de abajo para arriba, los municipios, la sociedad civil, los empresarios, que era lo más necesario, se nos dio a gobierno del estado, nos pusimos de acuerdo, y bueno, estas fueron las obras que salieron avantes. Oiga, también en su informe aprovechó para dar mensajes políticos. Que la gente no haga caso a los rumores, que no se va a ir y que el Estado no se entrega y la libertad tampoco. Que los chihuahuenses no harían eso, ni la familia, ni la libertad. ¿Cómo ve usted la sucesión política? Ya ve que en el 2027 hay elecciones intermedias, pero Chihuahua va a entrar a la sucesión de la gubernatura. Bueno, el tiempo se fue rapidísimo, Miguel, no tienes idea, y eso se lo digo al próximo o a la próxima que venga. Y antier platicaba con mis colegas gobernadores y bueno, ha sido impresionante cómo se ha ido el tiempo. Yo creo que va a ser una sucesión muy interesante, va a ser una sucesión distinta a lo que ha sido en otros sexenios, porque por el entorno político y por cómo ha cambiado el sistema político en este país, pero yo creo que los chihuahuenses hemos tenido y aprendido tantas décadas sobre democracia, sobre libertad, sobre derechos, y yo creo que aquí es cuando los chihuahuenses, no solamente la gobernadora o el alcalde o los diputados, tenemos que defender. Yo creo que todos tenemos que defender juntos a nuestro estado y tenemos que defenderlo ¿de qué? De cosas tan mínimas, Miguel, que habíamos ganado ya en la cancha, como las instituciones electorales que cuentan los votos. Fíjate nada más, ¿de qué sirve tener el derecho a votar
si no tenemos una institución autónoma que nos ayude, como ha sido en los últimos 30 años o 40 años, a contar los votos, por lo cual luchamos mucho, y sobre todo empezando por Chihuahua, que por eso luchábamos, porque se contaran los votos. Y entonces, fíjate, 45 años, casi 50 van a ser. Entonces, bueno, todos tenemos que defender, esta elección no es una sucesión normal, tenemos que luchar por estas instituciones, tenemos que luchar porque nuestros candidatos o candidatas sean personas dignas, sean personas decentes, que no tengan vínculos con el crimen organizado, y que mantengamos el buen nombre de Chihuahua, porque mira, si yo te pregunto ahorita, hay estados muy emproblemados, hay funcionarios, hay políticos muy emproblemados en varios estados de la República, y en Chihuahua eso no sucede. Por lo menos de parte del gobierno del estado y de parte del organismo que tengo el orgullo de representar. Le iba a preguntar, ¿cuál sería el principal rol en la sucesión de la gobernadora del estado? Pues mira, yo soy muy respetuosa, aunque soy muy acelerada y soy muy determinada y quiero estar en todo, pero yo creo que es algo que le toca al partido a nivel nacional y a nivel estatal. Yo creo que Chihuahua significa mucho para el partido a nivel nacional, por lo que significa justamente en historia, y mi papel pues tiene que ser de respeto, tiene que ser de institucionalidad, pero creo que los días que se me permitan, de acuerdo a la ley, participar con los candidatos o se me permita participar en algunos municipios, lo voy a hacer. Muy bien. Lo voy a hacer porque quiero defender Chihuahua y porque quiero defender estas instituciones y estos logros que ha tenido el Estado en la historia política del país, y no pienso rendirme, y no pienso ¿Eso lo dijo ayer en su informe? Que me maten los obstáculos, o que incluso les decía el tema de Víctor, ¿no? Que mucha gente pudiera decir, es que está triste, es que está deprimida, es que no sé qué. No, estoy con la más fuerza que nunca, porque Víctor me estaría diciendo, María Eugenia, o de repente me decía, vieja, vieja, no te rajes, no te rindas, con esa fortaleza y esa valentía que tenía él. Entonces, con todo, vamos a darle. Y los que quieren participar en el 2027, que pues están muy adelantados, todavía falta, pues ¿qué? 1 año y 4 meses para que sean las elecciones, ¿qué les diría? Bueno, tenemos un decálogo de condiciones para quienes están en el gobierno y quieren aspirar a un puesto público, y la primera condición, ¿cuál crees que es? Que den resultados. Entonces, si las personas están distraídas durante sus horarios de trabajo haciendo campaña, pues no nos van a servir de candidatos. Que se vayan, que vengan otros, o que mejor se decidan y se vayan a su campaña de tiempo completo. Y esto va a suceder próximamente. Va a suceder, bueno, pues... Va a suceder próximamente porque tenemos los tiempos encima, tanto del Partido Acción Nacional, y bueno, yo necesito que den resultados a la población. Bueno, entonces, en ese sentido, pues vas a tener que ver varias opciones en tu gabinete, ¿no? Varias personas de tu gabinete. Muchas opciones, están todos muy acelerados, pero ya saben, el decálogo se los mando seguido y se los recuerdo. Y a ver, lo primero es que sigan dando resultados a los chihuahuenses. Si no, no van a servir de candidatos, y mucho menos de gobernantes, de alcaldes, de diputados o de gobernadores. Muy bien. A sacar la chamba. Gracias. Gobernador, ¿algo más que agregar? Bueno, pues decirle a los chihuahuenses que les agradezco su beneficio de la duda, su confianza, su atención, que les agradezco esta confianza de saber que la gobernadora está en Parral. Estuvimos hace unos días inaugurando el Hospital de Ginecobstetricia, estuvimos inaugurando en Delicias las 7 carreteras que unen a Delicias, Delicias Rosales, Delicias Saucillo, Naica. Entonces, que les agradezco la confianza de no verme tanto aquí en Chihuahua Capital, que ando por todo el estado, un estado de 250,000 kilómetros, pero decirles que aquí estoy, que no me rindo, que no me venzo, que no dejo que los obstáculos me lleguen. Esta gobernadora, Miguel, ya pasó por la lucha con los libros de texto que la llevamos a la Suprema Corte. Esta gobernadora ya pasó por la gaseada en Palacio Nacional. Esta gobernadora ya pasó por una persecución inédita por parte del exgobernador
que me culpó por 2 testigos protegidos, por eso me vincularon a proceso. Esta gobernadora ya ha pasado por muchos retos y hoy más que nunca no los voy a dejar solos. Sigamos construyendo, sigamos tomados de la mano, unidos, y vamos a salir adelante. Así que cuentan conmigo. Muchas gracias, le agradecemos. Gracias, Miguel. A la gobernadora Maru Campos que nos haya contestado estas preguntas, y también muchas gracias a usted por el favor de su atención. Que tenga excelente tarde. Gracias.